Buenas tardes. Nos encontramos con el grupo de gestión integral del transporte con las fichas 307-8922 y 308-8963. Estamos en la competencia de bilingüismo. Mi nombre es Daniela Lemos, soy la instructora a cargo de esta competencia durante la guía número 3. Recuerden que mi correo electrónico es delemos@sena.edu.co y que también me pueden contactar mediante el chat Desayuno. La competencia que estamos trabajando es interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En la guía número 3 estamos practicando el resultado de aprendizaje, discutir sobre posibles soluciones a problemas dentro de un rango variado de contextos sociales y laborales. Para que los aprendices logren aprobar este resultado de aprendizaje, deben presentar 6 evidencias que están divididas en 2 actividades. La primera actividad consta de un cuestionario, un audio y un foro, y la segunda actividad consta de un cuestionario, un audio y un foro. En la sesión en línea del día de hoy vamos a hablar del foro, guía 3, actividad 2, evidencia 3. Este foro tiene como cronograma del 19 de mayo de 2025 al 1 de junio de 2025. El objetivo de este foro es que los aprendices aprendan a describir su adaptabilidad en su contexto laboral. Lo que el foro nos sugiere es: think about an experience at work where you were flexible and adapted to a new situation or a change in the process, and answer the questions. What was the result of the experience? How did your flexibility and adaptability help you deal with the situation? And would you change anything in order to deal in a better way with it? Entonces los aprendices van a pensar en una experiencia que hayan tenido en el trabajo donde fueron flexibles y se adaptaron a una nueva situación o a un cambio en el proceso. Y deben responder estas 3 preguntas. ¿Cuál fue el resultado de esa experiencia? ¿Cómo la flexibilidad y adaptabilidad los ayudaron a enfrentar la situación? Y si cambiarían algo para poder manejar la situación en una mejor manera. Para esto, le vamos a dar unos ejemplos de vocabulario y de gramática que pueden usar para el desarrollo de estas respuestas. Empezando con el vocabulario, vamos a usar vocabulario sobre el material de apoyo, adaptabilidad y flexibilidad, el cual pues lo hemos practicado en la sesión en línea anterior. La primera expresión es deal with, que significa to take action, to do something, or to solve a problem. Tomar acción para hacer algo o resolver un problema. Deal with, en español, este significado es enfrentar algo. The second piece of vocabulary is goal, which is an objective or something you are trying to do or achieve. La segunda palabra de vocabulario es goal, que significa un objetivo o algo que estás tratando de alcanzar. En español decimos meta, goal, meta. Challenging, something difficult and hard, but yet interesting. So, challenging en español es algo retante, una situación que es difícil, pero interesante. Determined is a person that has a strong feeling and conviction to do something. Esto sería un adjetivo para una persona o una característica para una persona que tiene una convicción fuerte hacia algo, para hacer algo determinado, una persona determinada. Then we have courage, that is mental or moral strength to face challenging situations.
Courage sería una fuerza mental o moral para enfrentar situaciones retantes. Esto es valentía. Then we have a skill that is ability or capacity to do something. Skill es una habilidad o una capacidad que tiene alguien para hacer algo. Then we have flexible. This is also an adjective or a characteristic to describe a person. También es una característica o un adjetivo para describir una persona. To be able to take different roles in life. Poder tomar diferentes roles en la vida. Then we have obstacle, something that prevents action or slow progress. En Spanish, obstáculo, algo que previene que hagamos algo o que haga el proceso más lento. Task, a piece of work or responsibility. Tenemos task, un trabajo o una responsabilidad. En español lo podemos decir como tarea. Open-minded, it's also an adjective or characteristic to describe a person. Esta también la podemos usar para describir a una persona. Having a receptive attitude toward new ideas. Tener una actitud receptiva hacia las nuevas ideas. Tener mente abierta sería este adjetivo. And finally, role, a function or position. So the idea is to use this vocabulary to answer the questions. For example, the first question is, what was the result of the experience? Entonces, Miguel, veo que estás por ahí. Si deseas participar, vamos a pensar cómo responder este foro. Ay, me equivoqué de botón. Vamos a pensar cómo responder este foro. Entonces, el primer paso para responder el foro es think about an experience at work where you were flexible and adapted to a new situation. Entonces, pensemos en una situación, por ahora puede ser en español, donde fuimos flexibles y nos adaptamos a un cambio en el trabajo. ¿Te surge tal vez alguna idea de algo que te haya pasado así? Por ejemplo, que hayan cambiado la dirección, que hayan cambiado los jefes o que hayan incluido alguna herramienta nueva en el trabajo. ¿Qué se te ocurre que te haya pasado así? Ok, Miguel, tranquilo. Entonces yo voy a dar algunos ejemplos para que cuando veas la grabación o mientras me escuchas, eh, puedas entender un poquito mejor cómo responder el foro, ¿vale? Entonces, voy a pensar en una experiencia donde el trabajo pueda ser flexible y me pueda adaptar a nuevas situaciones. So, for example, well, I have some examples here. I have to develop a project. And during that process, there are some disagreements with my partners, ¿vale? Mi situación es una situación imaginaria. Tengo que desarrollar un proyecto, pero hay desacuerdos entre mis compañeros. Vamos a ver cómo, con base en esa situación, cómo puedo responder las preguntas usando este vocabulario. Entonces, la primera pregunta es, what was the result of the experience? ¿Qué resultado me dejó esa experiencia? So, for that answer, it depends on
on your characteristics as a person, but maybe you can use the expression open-minded. I was open-minded and accepted my partner's ideas. Esta sería una muy corta respuesta a la primera pregunta. What was the result of the experience? Yo tuve mente abierta y acepté las ideas de mis compañeros. The second question is, how did your flexibility and adaptability help you deal with the situation? Okay, so for this answer, we can use maybe the piece of vocabulary that says challenging. It was challenging, but I managed, or we, porque esta situación es un trabajo en equipo, we managed to achieve our goal. Challenging, listo. En esta respuesta pude usar dos palabras del vocabulario, challenging, algo retante, y también usé goal, respondiendo que fue retante, pero logramos alcanzar la meta. And the last question is, would you change anything in order to deal in a better way with it? ¿Cambiaría yo algo de esa situación que me sucedió para enfrentarla de mejor manera? I'm going to use the vocabulary rule, for example, and I'm going to say, I would try to have a leader role. Yo hubiera intentado tener un rol de líder. Este es un ejemplo de cómo podríamos usar este vocabulario respondiendo esas tres preguntas. La idea es que cada pregunta sea un párrafo, que no sea solo una oración. Yo las estoy respondiendo con solo una oración porque estoy solo dando ejemplos, pero la idea es que ustedes ahonden más en el tema usando el vocabulario que estamos introduciendo en la sesión. Ahora vamos a ver cómo responder en términos de gramática. Las dos primeras preguntas las tenemos en pasado. Entonces, tendríamos que responder en pasado. Vamos a ver la estructura del pasado, la vamos a recordar para que podamos hacer oraciones completas respondiendo. Entonces, cuando contamos historias, tenemos que usar pasado simple. En este foro vamos a contar una historia porque vamos a contar una situación en donde fuimos flexibles y adaptables. So, for past simple, we're going to use subject. Vamos a usar el sujeto, que en este caso podría ser nosotros mismos, I, yo, o podría ser we, ¿vale? Nosotros sí van a contar una historia, una situación que pasó también con su equipo de trabajo. Then we need to use the verb in the past simple. Luego tenemos que usar el verbo en pasado simple. Para usar el verbo en pasado simple, recuerden que hay dos clases de verbos. Unos verbos que son regulares, en los que ustedes usan el verbo normal, por ejemplo, play, jugar, y le agregan ed al final para que quede en pasado. Played. El partido y algo en serio.
Y hay otro grupo de verbos que son los irregulares, que ya no se les puede poner la ed para volverlos al pasado, sino que tenemos que usar un verbo diferente. Tenemos que cambiar esa palabra. Por ejemplo, swim, nadar. En pasado simple nos quedaría swam. Tal vez todavía no nos sabemos todos los verbos irregulares. Entonces, un tip o una sugerencia para cuando vayan a escribir en el pasado es que cuando vayan a buscar el verbo que van a usar, por ejemplo, yo voy a usar tener. Tuvimos un obstáculo, ¿vale? Entonces busco el verbo tener y, por ejemplo, en este diccionario, Lingüe, que es el que les he recomendado varias veces, el verbo en pasado me va a aparecer aquí en un paréntesis. Vamos a usar el primero que aparece en el paréntesis, ¿vale? And finally, we need to use a complement. Luego vamos a usar un complemento para terminar esa oración. Vamos a ver un ejemplo respondiendo la pregunta, what was the result of the experience? Entonces, usando el pasado simple y el vocabulario introducido anteriormente, puedo crear la siguiente oración. Entonces, recordemos que empezamos con el sujeto. Vamos a usar el sujeto we de nosotros, porque recuerden que mi situación era que teníamos que desarrollar un proyecto y los compañeros, entre compañeros tuvimos desacuerdos. Entonces, puedo hablar de we porque la situación abarcaba no solo a mí, sino a mis compañeros también. Entonces, we, ya tengo el sujeto, ahora un verbo en pasado, que voy a usar el que tenemos acá, had, tener. We had an obstacle in communication, but we learned to deal with it. Entonces, tengo el pasado simple para responder las dos preguntas. Nosotros, sujeto, verbo en pasado, had, y un complemento. Usé, en este caso, la expresión obstacle. Un obstáculo. Nosotros tuvimos un obstáculo en la comunicación. But, este es un conector que significa pero. But, y vuelvo a usar la estructura del pasado. We learned to deal with it. Vuelvo a usar el sujeto, un verbo en pasado. En este caso yo quería decir aprender. Nosotros aprendimos. Yo busco el verbo acá, aprender. Y como todavía no me sé el pasado, lo voy a buscar. Creo que está al revés. No sé esto. Learn from something. No me apareció el pasado esta vez. Si no aparece el pasado en el diccionario, pueden buscarlo en Google. Entonces, ya vimos que aprender era learn, ¿cierto? Con este que nos sale en el diccionario, lo podemos buscar en Google. Learn in past simple. Y en la primera referencia nos aparece que puede ser learned con una T o learn con ed. Entonces uso ese en pasado. We learned, lo usé con ed, to deal with it. Y usé el vocabulario deal with, enfrentar algo. Entonces, nosotros tuvimos un obstáculo en comunicación, pero aprendimos a enfrentarlo. De esa manera es que pueden usar este vocabulario y la gramática del pasado simple
para responder las dos primeras preguntas del foro. What was the result of the experience and how did your flexibility and adaptability help you deal with the situation? Recuerden que esas dos las vamos a responder en pasado simple porque estamos contando una historia. ¿Qué nos pasó durante esa situación en el trabajo donde fuimos flexibles y nos adaptamos a un cambio? Pero la última pregunta, en esta última pregunta ya no vamos a seguir contando la historia de lo que nos pasó en esa situación, sino que vamos a pensar, ¿qué cambiaríamos? ¿Qué cambiaríamos si enfrentáramos otra vez esa situación? Would you change anything in order to deal in a better way with it? Entonces, aquí ya no hablamos en pasado, sino en una posibilidad futura. ¿Qué cambiaríamos? ¿Vale? So, for this question, we are going to use the structure with the modal verb would. For this structure, we are going to use the subject, then the verb would, and finally the normal verb. Would and normal verb. So, in this example, we have the subject, I, ¿cierto? Subject. Would va a quedar igualito, no hay que cambiarlo. Y un verbo normal, try. En este caso yo quería decir, yo intentaría, una posibilidad en el futuro, yo intentaría. Entonces, si yo busco el verbo en el diccionario, intentar, porque quiero decir intentaría, me va a salir el verbo try. Vamos a usar el verbo normal, el primero que sale en el diccionario, no el que está en paréntesis, porque recuerden que el que aparece en paréntesis sería el pasado. Otro ejemplo de cómo responder esta pregunta. ¿Cambiarías algo de esa situación para enfrentarla de mejor manera? Voy a hacer otro ejemplo para que quede un poco más clara la estructura. Y voy a usar el vocabulario determine. Esto es ser determinado, una persona que es determinada. Entonces, quiero decir, yo sería más determinada. Voy a usar la estructura. Entonces, empiezo con yo, la persona yo. I. Luego sigo con el would, ¿cierto? La palabra would. Ese would le agrega el ría al verbo. Ya les explico mejor ese pedazo. I would, ¿listo? Ahora necesito un verbo. Quiero decir ser. Yo sería más determinada. Entonces, si no me sé todavía el verbo, lo puedo buscar. Y me aparece be. ¿Sí? Recuerden usar el que está fuera del paréntesis, no el que está en el paréntesis. I would be y el vocabulario, la palabra determined. Yo sería determinada, ¿vale? Ese would agrega la posibilidad en el futuro y es como si en español uno dijera sería, jugaría, me importaría. Ese ría es el would, ¿vale? I would be determined. Esa sería la manera en que podrían contestar las tres preguntas con base a la situación que deben pensar. Recuerden las dos primeras preguntas pasado simple y la última pregunta la pueden responder con la estructura de would, que es una posibilidad en el futuro. Para contestar este foro también pueden usar las expresiones idiomáticas que hemos practicado durante estas sesiones en línea. Recuerden que estas expresiones idiomáticas son relacionadas a la adaptabilidad y a flexibilidad cuando enfrentamos problemas. Entonces, la primera que tenemos es go with the flow.
Recuerden que go with the flow es ir con la corriente. ¿Listo? Entonces, digamos, en mi situación, recuerden que mi situación era, we had to develop a project and we had a disagreement. ¿Sí? Teníamos que desarrollar un proyecto y tuvimos un desacuerdo. So go with the flow in my example of the situation can be used like this. We had an obstacle in communication, but I went with the flow. Entonces, este ejemplo ya lo había hecho antes. Tuvimos un obstáculo en comunicación, pasado simple, pero I went with the flow. Usé esta expresión idiomática, pero el verbo lo usé en pasado, porque yo estoy contando una historia del pasado. En todas estas expresiones idiomáticas se pueden cambiar a pasado, a presente, a futuro. En este caso hay que cambiarlas a pasado porque están contando la historia de la situación que vivieron. The second idiomatic expression is to get cold feet. Que esta es asustarse y arrepentirse de algo. For example, in my situation, I can say that I got, miren que cambio el get a pasado, I got cold feet because I didn't express my ideas. Entonces, me arrepentí y no expresé mis ideas con mis compañeros. En la sesión en línea pasada usamos go the extra mile, que significa hacer más de lo que nos toca. Go the extra mile. Y en mi situación lo podría usar de la siguiente manera. I went, otra vez cambio el verbo, ya no es go, sino went en el pasado. I went the extra mile because I helped my partners. Entonces, yo hice más de lo que me toca. Recuerden que estas expresiones idiomáticas no tienen una traducción directa al español. Hice más de lo que me tocaba porque ayudé a mis compañeros. To cost an arm and a leg. En español tenemos un equivalente a esta expresión idiomática. En español decimos costar un ojo de la cara. Pero en mi situación no veo cómo podría usar esta expresión idiomática. Y está bien, no tienen que usarlas todas. Porque mi situación es que estábamos desarrollando un proyecto y tuvimos un desacuerdo, pero pues no veo cómo podría usar esta expresión idiomática aquí. Me costó un ojo de la cara, no sé. Y la última, to cross that bridge when we come to it. Esta expresión idiomática significa no preocuparse antes de preocuparse, antes de tiempo. Por ejemplo, si el proyecto que tenemos que entregar es para dentro de un mes, no nos tenemos que preocupar de detalles, digámoslo, en este momento, sino más adelante, ¿vale? To cross that bridge when we come to it. La traducción sería, cruzaremos ese puente cuando lleguemos al puente.
Recuerden que pues no es literal, sino figurativo. Entonces, en mi situación, ¿cómo puedo usar esta expresión idiomática? A ver, we had a disagreement. Tuvimos un desacuerdo during the first phase of the project. Durante la primera fase del proyecto. Sí. And I said, y yo les dije a mis compañeros, we'll cross that bridge when we come to it. Tuvimos un desacuerdo durante la primera fase del proyecto, así que yo dije a mis compañeros, we'll cross that bridge when we come to it. Todavía no nos preocupemos, todavía no tenemos que preocuparnos por ese inconveniente. Entonces, esta es la forma en la que ustedes podrían usar este vocabulario que está en el material de apoyo sobre adaptabilidad y flexibilidad y la estructura del pasado simple para responder las preguntas. Recuerden que, ya para terminar, que deben pensar en una experiencia en el trabajo donde fueron flexibles y se adaptaron a una nueva situación o a un cambio en el proceso y deben contestar estas 3 preguntas. Cuando ingresen al foro, van a ver este cuadro y deben dar clic en el botón añadir un nuevo tema de debate para hacer su intervención y responder las preguntas. Sin embargo, la primera intervención es mía y ahí están las instrucciones de cómo responder el foro. No sé si les queda alguna duda sobre este foro, que este ya es el último de la guía número 3 y está abierto desde hoy, 19 de mayo, hasta el 1 de junio. Les quedo atenta a cualquier duda, César, Miguel. Hola, profe. No, por el momento, pues, no, señora. Dale, listo, César. ¿Tú cómo vas con las otras evidencias? Me faltan, creo que los otros 2 foros, profe. Los foros. Ah, bueno, pero los foros sí tienes que estar respondiendo en los cronogramas que son, porque eso sí se cierran en el momento que es. Digamos, este foro va del 19 de mayo al 1 de junio. Entonces, el 1 de junio ya no puedes entrar a responder. Digamos, el foro pasado ya se cerró. Entonces, tienes que presentar las otras actividades que sean de buena calidad para que puedas aprobar la guía sin ese foro, porque ese ya se cerró, ¿listo? Te toca entonces hacer este foro y los audios. También te faltan los audios. Eso, sí, señora, sí, señora. Listo, César. Bueno, chicos, entonces recuerden que mi correo es delemos@sena.edu.co y que también me pueden contactar por medio del chat Desayuna si de pronto les surge alguna duda durante el desarrollo de la actividad. La sesión en línea de esta semana tuvo que cambiar y esta es la última sesión en línea de la guía número 3. Nos volvemos a ver en la guía número 4, que para ustedes empieza en julio. Entonces, en julio estaré publicando los anuncios para que ustedes se unan a las sesiones en línea y desarrollen de mejor manera las evidencias, ¿vale? And that's it for today. Thank you so much and see you in some weeks.
Nos vemos en unas semanas cuando empiece la guía número 4. Muchas gracias por asistir y que tengan buena noche. Bye bye. Esté muy bien, profesor. Luego. Hasta luego.